Me llamo Tomás, tengo 41 años y llevo 17 en el cuerpo de bomberos. He visto cosas que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar, pero lo que encontré en aquella casa de la colonia Jardines de San Agustín en Mazatlán me persigue cada noche. Y hoy, después de casi 2 años, finalmente puedo hablar de ello. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si conoces a alguien que sea bombero o si alguna vez viviste una situación que te marcó profundamente. Ahora sí, sigamos con la historia. Era mediados de septiembre, uno de esos días en que el calor de Mazatlán se mezcla con la brisa del mar y el aire huele a sal y a humedad. Yo acababa de terminar mi turno nocturno en la estación central, ubicada en la Avenida del Mar, cuando sonó la alarma. Eran las 6:20 de la mañana. El cielo todavía tenía ese tono violeta oscuro que precede al amanecer, y las calles estaban casi vacías, excepto por algunos vendedores ambulantes, que comenzaban a montar sus puestos de tamales y atole. Recuerdo que estaba tomando mi tercer café del día, un café aguado de esos que hacemos en la estación con la vieja cafetera que llevamos usando desde hace 15 años. El sabor era amargo, casi quemado, pero me mantenía despierto después de una noche larga en la que habíamos atendido 2 choques menores y una fuga de gas en un restaurante del centro. Mi nombre completo es Tomás Villaseñor Campos. Nací aquí en Mazatlán, en el Hospital General, un 22 de marzo de 1984. Crecí en una familia humilde. Mi padre trabajaba en los muelles descargando pescado y mi madre vendía empanadas en el mercado Pino Suárez. Desde niño, siempre tuve esa necesidad de ayudar a los demás. Recuerdo que cuando tenía unos 8 años, vi cómo un bombero sacaba a un perrito de un canal de aguas pluviales durante la temporada de lluvias. El animal estaba asustado, temblando, y el bombero lo envolvió en su propia chamarra para darle calor. Ese día decidí que quería ser como él. Me casé joven, a los 23, con Fernanda, una maestra de primaria que conocí en una kermes de la iglesia de San José. Tenemos 2 hijos, Diego de 15 y Natalia de 11. Vivimos en una casa modesta en la colonia Sánchez Celis, con un pequeño jardín donde Fernanda cultiva bugambilias moradas y jazmines que perfuman toda la cuadra cuando florecen en abril. Pero ese septiembre, las cosas en mi vida no estaban bien. Llevaba meses sintiendo un peso extraño en el pecho, una especie de cansancio que no se iba ni durmiendo 8 horas seguidas. Fernanda me había estado insistiendo en que fuera al médico, pero yo siempre encontraba una excusa. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que me dijeran que algo andaba mal, miedo de decepcionar a mi familia, miedo de admitir que después de tantos años en este trabajo, quizás ya no era el mismo de antes. Había empezado a tener pesadillas recurrentes, siempre la misma imagen. Yo atrapado en un edificio en llamas sin poder encontrar la salida, y aunque gritaba pidiendo ayuda, nadie me escuchaba. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Cuando sonó la alarma aquella mañana, el despacho indicaba un incendio estructural en la colonia Jardines de San Agustín, una zona residencial de clase media donde las casas tienen 2 pisos y pequeños patios traseros. La dirección era calle Ciprés, número 347. Nos subimos al camión en menos de 2 minutos. Yo iba en el asiento del copiloto junto a mi capitán, Héctor Solís, un hombre de 52 años con bigote canoso y una cicatriz en la mejilla izquierda que se hizo en un rescate hace 10 años. Atrás venían mis compañeros, Arturo, Jorge y el novato, un chico de 25 llamado Luis que apenas llevaba 6 meses en el cuerpo y todavía se ponía nervioso cada vez que salíamos a un llamado. El trayecto duró 11 minutos. A esa hora, el tráfico era ligero, solo algunos camiones de carga y taxis amarillos que se apartaban al escuchar nuestra sirena. Las calles de Mazatlán todavía estaban húmedas por el rocío de la madrugada y el olor a mar se mezclaba con el de las panaderías que comenzaban a hornear pan dulce. Cuando llegamos a la calle Ciprés, el sol apenas empezaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La casa estaba en la mitad de la cuadra, rodeada de árboles de mango y almendros. No había llamas visibles desde el exterior, pero un humo denso y gris oscuro salía por las ventanas del segundo piso. El olor era extraño,
No era el típico olor a madera quemada o plástico derretido que uno identifica de inmediato. Había algo diferente, algo químico y penetrante que me hizo fruncir el ceño. Varios vecinos ya estaban en la calle, algunos en pijama, otros envueltos en cobijas. Una señora mayor con rulos en el cabello se acercó corriendo hacia nosotros gritando que había alguien adentro, que había visto luces extrañas en las ventanas durante toda la noche, pero pensó que no era su problema, y ahora se sentía culpable. Un hombre en bata nos dijo que los dueños de la casa eran una pareja joven, Cristina y Ernesto, que llevaban viviendo ahí unos 3 años. Trabajaban los dos, ella era enfermera en el Hospital de la Mujer y él era contador en una empresa de importaciones. Tenían un hijo pequeño de unos 4 años llamado Mateo. Héctor ordenó que Jorge y Arturo rodearan la casa para buscar otra entrada mientras Luis conectaba las mangueras al hidrante más cercano. Yo me coloqué el equipo de respiración autónoma, ajusté el casco y las protecciones, y junto con Héctor nos dirigimos hacia la puerta principal. Estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisa o no hubiera alcanzado a cerrarla completamente. El humo que salía era cada vez más denso, formando una cortina gris que hacía difícil ver más allá de 3 metros. Empujé la puerta con el hombro y entramos. El interior de la casa estaba sumido en una oscuridad sofocante. El humo llenaba todo el espacio, desde el piso hasta el techo, y la visibilidad era prácticamente nula. Encendí mi linterna y el haz de luz apenas lograba atravesar la espesa nube gris. El calor era intenso, no tanto como en un incendio activo con llamas, pero sí lo suficiente para sentir que el aire mismo quemaba al respirar a través de la máscara. El olor químico se hizo más fuerte, un olor acre que me hizo pensar inmediatamente en solventes o productos de limpieza industrial. Las paredes de la entrada estaban decoradas con fotografías familiares en marcos de madera, rostros sonrientes que ahora observaban desde el pasado mientras nosotros avanzábamos por su hogar, invadido por el humo. Gritamos anunciando nuestra presencia, nuestras voces amortiguadas por las máscaras y el equipo. No hubo respuesta. Héctor señaló hacia las escaleras que conducían al segundo piso, de donde provenía la mayor concentración de humo. Subimos con cuidado. Cada escalón crujía bajo nuestro peso y yo mantenía una mano en la pared para no perder el equilibrio. La alfombra de las escaleras estaba húmeda, como si alguien hubiera derramado agua o algún líquido. Cuando llegamos al rellano del segundo piso, encontramos 3 puertas. La primera estaba abierta y daba a un baño pequeño con azulejos color crema. La segunda estaba cerrada. La tercera, al fondo del pasillo, estaba entreabierta y de allí provenía la mayor parte del humo. Me acerqué a la puerta cerrada y toqué con el dorso de la mano enguantada para sentir la temperatura. No estaba caliente, lo cual era buena señal. Giré la manija y la abrí de golpe. Era una habitación infantil, con las paredes pintadas de azul cielo y decoradas con calcomanías de dinosaurios y naves espaciales. Había una cama pequeña con sábanas de superhéroes, una cómoda llena de juguetes y un armario abierto con ropa de niño colgada. Pero no había nadie. El corazón se me aceleró. Pensé en mi propio hijo Diego cuando tenía esa edad, en cómo solía esconderse debajo de la cama cuando tenía miedo durante las tormentas eléctricas. Me agaché y revisé debajo de la cama. Nada. Abrí el armario completamente. Nada. Busqué en cada rincón posible. La habitación estaba vacía. Salí al pasillo y me encontré con Héctor que venía del baño. Negó con la cabeza. Tampoco había encontrado nada. Nos dirigimos entonces hacia la tercera puerta, la que estaba al fondo del pasillo. Conforme nos acercábamos, el olor químico se volvió casi insoportable. Era un olor que me quemaba la nariz incluso a través de la máscara, como si miles de agujas microscópicas estuvieran perforando mis fosas nasales. Algo en mi interior me decía que no abriera esa puerta, que diera media vuelta y saliera de allí, pero mi entrenamiento era más fuerte que mi instinto. Héctor me miró y yo asentí. Empujó la puerta y lo que vimos nos dejó completamente inmóviles. Era un dormitorio principal, amplio, con una cama matrimonial de madera oscura y un gran ventanal que daba hacia el jardín trasero. Pero no fue la estructura de la habitación lo que captó nuestra atención. En el centro, junto a la cama, había una mesa plegable de metal, de esas que se usan para los puestos en los mercados. Sobre la mesa había decenas de frascos de vidrio, tubos de ensayo, mecheros portátiles, botellas de plástico con etiquetas despegadas y recipientes con líquidos de colores extraños que iban del amarillo pálido al marrón oscuro.
Todo el montaje estaba conectado con tubos de goma transparente que formaban una red complicada y caótica. En el suelo, junto a la mesa, había cajas de medicamentos vacías, papel aluminio arrugado y restos de lo que parecían ser filtros de café manchados con residuos negros. No había llamas activas, pero varias de las botellas aún humeaban, liberando ese vapor denso y tóxico que había invadido toda la casa. No hacía falta ser un experto para saber lo que estábamos viendo. Era un laboratorio casero. Alguien había estado produciendo sustancias prohibidas allí, en esa casa de aspecto normal, en una colonia tranquila de Mazatlán. Sentí que se me revolvía el estómago. En todos mis años como bombero, había visto muchas cosas terribles, pero encontrar algo así en una casa donde vivía un niño pequeño me llenó de una ira fría y controlada. Héctor ya estaba hablando por radio, pidiendo que llamaran a las autoridades inmediatamente. Yo di una vuelta por la habitación, cuidando de no tocar nada. No podíamos contaminar lo que claramente era una escena que requeriría investigación. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina de la habitación, medio oculto detrás de una cortina de tela color beige, había un bulto. Al principio pensé que era un montón de ropa o una cobija enrollada, pero algo en la forma no encajaba. Me acerqué despacio, con el pulso acelerándose con cada paso. Aparté la cortina con cuidado y el aire se me escapó de los pulmones. Era una persona. Estaba acurrucada en posición fetal, vestida con un pantalón de mezclilla y una camisa blanca que ahora estaba manchada con sustancias de colores indefinidos. Era un hombre, aparentaba unos 30 y tantos años, delgado, con el cabello oscuro y despeinado. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia el infinito con una expresión vacía y perdida. Su piel tenía un tono grisáceo antinatural y sus labios estaban agrietados y manchados con algo que parecía espuma seca. Junto a él había un recipiente de plástico con restos de líquido y una jeringa usada. Grité llamando a Héctor. Él llegó en segundos y entre los dos movimos con cuidado al hombre, revisando sus signos vitales. Tenía pulso, débil, pero presente. Respiraba, aunque sus inhalaciones eran superficiales y erráticas. Estaba vivo, pero apenas. Lo cargamos entre los dos y comenzamos a sacarlo de la habitación, bajando las escaleras con extremo cuidado para no golpearlo. Cada movimiento parecía tomar una eternidad. El peso del cuerpo, el equipo que llevábamos puesto, el humo que aún llenaba la casa, todo se combinaba para hacer el descenso increíblemente difícil. Finalmente llegamos a la entrada y lo sacamos al exterior donde el aire fresco de la mañana nos recibió como un abrazo. Los paramédicos ya habían llegado y de inmediato se hicieron cargo del hombre. Lo colocaron sobre una camilla, le pusieron oxígeno y comenzaron a revisar sus constantes vitales mientras le hacían preguntas que él no podía responder. Yo me quité el casco y la máscara, respirando profundamente el aire salado de Mazatlán que ahora me sabía a gloria después de haber estado respirando a través del equipo durante casi media hora. Mis manos temblaban ligeramente por la adrenalina. Héctor estaba hablando con los oficiales de policía que acababan de llegar, señalando hacia la casa y explicando lo que habíamos encontrado. Entonces, escuché una voz detrás de mí, una mujer gritando, corriendo por la calle hacia nosotros. Era joven, vestía el uniforme verde de enfermera y llevaba el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Era Cristina, la dueña de la casa. Detrás de ella venía una mujer mayor, probablemente su madre, que cargaba en brazos a un niño pequeño, Mateo, el hijo de 4 años. El niño estaba dormido, ajeno a todo el caos que lo rodeaba, con su carita redonda y angelical, descansando contra el hombro de su abuela. Cristina llegó corriendo hasta donde estaban los paramédicos, pero un oficial de policía la detuvo antes de que pudiera acercarse a la camilla donde yacía el hombre. Ella forcejeaba, gritaba dejándola pasar, que ese era su esposo, que necesitaba verlo, que todo iba a estar bien, que ella podía arreglarlo. Sus palabras salían atropelladas, mezcladas con sollozos entrecortados. La abuela se mantuvo atrás, protegiendo al niño que ahora comenzaba a despertar y a llorar asustado por todo el ruido y el movimiento. Observé a Cristina y vi en su rostro algo que me partió el alma. No era solo preocupación, era culpa. Era el rostro de alguien que sabía exactamente lo que había estado pasando en su casa y no había podido o no había querido detenerlo.
Los paramédicos subieron al hombre a la ambulancia y se fueron con las sirenas encendidas en dirección al Hospital General. Cristina intentó seguirlos, pero los policías necesitaban tomarle declaración. La sentaron en la banqueta, donde ella se derrumbó con la cabeza entre las manos, llorando sin control. Su madre se acercó y le puso una mano en el hombro, pero no dijo nada. ¿Qué se puede decir en una situación así? El niño, Mateo, seguía llorando, llamando a su mamá con una vocecita aguda que se me clavaba en el corazón como un cuchillo. Tuve que alejarme. No podía seguir viendo eso. Caminé hacia el camión de bomberos y me apoyé contra la puerta metálica, dejando que el frío del metal me anclara a la realidad. Arturo se acercó y me ofreció una botella de agua. La tomé y bebí casi la mitad de un solo trago. El agua estaba tibia, pero me supo deliciosa. Nos quedamos ahí en silencio durante varios minutos, viendo cómo los peritos de la policía entraban y salían de la casa con cajas de evidencia y cámaras fotográficas. El humo finalmente había disminuido y Jorge y Luis habían ventilado la casa, abriendo todas las ventanas. No había habido fuego como tal, solo el humo tóxico producido por las reacciones químicas mal controladas en ese laboratorio improvisado. Había sido una suerte que no explotara todo, porque si lo hubiera hecho, probablemente la casa entera habría volado por los aires llevándose consigo a varias casas vecinas. Fue entonces cuando uno de los oficiales de policía se acercó a nosotros. Era un hombre alto, de unos 45 años, con lentes oscuros y una expresión seria. Nos explicó que necesitarían nuestras declaraciones detalladas porque esto se había convertido en una investigación importante. Aparentemente, no era un caso aislado. Habían estado siguiendo una red de pequeños laboratorios caseros en toda la ciudad, y esta casa era una pieza del rompecabezas. El hombre que habíamos rescatado, Ernesto, era el esposo de Cristina, y había estado produciendo sustancias durante al menos 6 meses, tal vez más. Lo hacía principalmente de noche, cuando su esposa estaba en el turno nocturno del hospital y el niño dormía en casa de la abuela. Pero esa noche algo había salido mal. Había mezclado algo incorrectamente o había inhalado demasiado de los vapores tóxicos y su cuerpo había colapsado. El oficial nos miró directamente y dijo algo que nunca olvidaré. Si ustedes no hubieran llegado cuando llegaron, ese hombre estaría en camino al panteón. Y posiblemente también el niño si hubiera estado en la casa. Los vapores habrían seguido acumulándose y eventualmente habrían invadido toda la vivienda. Sus palabras me cayeron encima como un balde de agua helada. Habíamos salvado una vida, sí, pero esa vida pertenecía a alguien que había puesto en peligro extremo a su propio hijo, a su esposa y a todos sus vecinos. ¿Cómo se supone que uno debe sentirse ante eso? No había alegría en el rescate, no había esa satisfacción que normalmente sentía cuando lográbamos sacar a alguien con vida. Solo había un vacío amargo y una sensación de impotencia. Regresamos a la estación alrededor de las 10 de la mañana. El sol ya estaba alto y brillante, convirtiendo el asfalto de las calles en una superficie que irradiaba calor. Mazatlán había despertado por completo y la ciudad bullía con su actividad normal. Vendedores ambulantes gritando sus productos, música saliendo de las tiendas, el eterno tráfico del malecón lleno de turistas que buscaban playas y mariscos frescos. Pero yo me sentía desconectado de todo eso, como si existiera en una burbuja separada de la realidad. Mientras los demás se cambiaban de uniforme y bromeaban entre ellos tratando de aligerar el ambiente, después de lo que habíamos vivido, yo me senté en uno de los bancos del área de descanso y me quedé mirando la pared sin ver realmente nada. Héctor se sentó a mi lado después de un rato. No dijo nada al principio, solo se sentó ahí en silencio. Eso es algo que siempre he apreciado de él. Sabe cuándo hablar y cuándo simplemente estar presente. Después de varios minutos, finalmente habló. Es duro, ¿verdad? Cuando salvas a alguien pero no te sientes como un héroe. Asentí sin decir nada. Él continuó. Llevo 30 años en esto, Tomás, y todavía hay casos que me quitan el sueño. Pero hay algo que aprendí y quiero compartirlo contigo. Nuestro trabajo no es juzgar a las personas. Nuestro trabajo es sacarlas con vida. Lo que hagan con esa segunda oportunidad ya no depende de nosotros. Tú le diste a ese hombre la oportunidad de cambiar, de buscar ayuda, de reparar el daño que causó. Tal vez la tome, tal vez no, pero esa posibilidad existe ahora gracias a ti. Sus palabras tenían sentido en un nivel racional, pero mi corazón todavía luchaba por aceptarlas. Pensé en Mateo,
ese niño de 4 años que había estado viviendo literalmente sobre una bomba de tiempo. Pensé en cuántas noches habría dormido, mientras a pocos metros de distancia, su padre manipulaba sustancias tóxicas que podían incendiarse o explotar en cualquier momento. Pensé en Cristina, esa enfermera que dedicaba su vida a cuidar a otros, pero que volvía a casa a enfrentar una pesadilla de la cual probablemente se sentía incapaz de escapar. Las familias enteras quedaban atrapadas en estas situaciones, prisioneras de decisiones y hábitos que comenzaban pequeños y crecían hasta convertirse en monstruos incontrolables. Los días siguientes fueron extraños. Seguía haciendo mi trabajo, respondiendo a llamados, entrenando con el equipo, volviendo a casa con mi familia cada noche. Pero algo había cambiado dentro de mí. Las pesadillas se volvieron más frecuentes e intensas. Ya no solo soñaba con estar atrapado en edificios en llamas, ahora también soñaba con esa habitación llena de humo, con esos frascos y tubos formando redes imposibles, con el rostro grisáceo de Ernesto mirándome con ojos vacíos. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado y la respiración agitada, asustando a Fernanda, que se despertaba sobresaltada preguntándome si estaba bien. Una noche, 2 semanas después del incidente, Fernanda me encontró sentado en la cocina a las 3 de la madrugada, tomando un té de manzanilla que ella me había preparado para ayudarme a dormir. Se sentó frente a mí en la mesa, con su bata de algodón rosa y su cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Sus ojos cafés me miraban con una mezcla de preocupación y amor. «Tomás, mi amor, necesitas hablar con alguien», me dijo con voz suave pero firme. «Llevas años guardándote todo lo que ves en tu trabajo y ahora está saliendo de maneras que no puedes controlar. No es debilidad buscar ayuda, es valentía reconocer que la necesitas». Ese fue el momento en que finalmente me quebré. Las lágrimas comenzaron a salir sin que pudiera detenerlas. Lágrimas que había estado reprimiendo durante 17 años de carrera, durante cientos de llamados y rescates, durante todas esas veces en que tuve que ser fuerte para poder funcionar. Lloré por ese niño de 4 años que pudo haber perdido a su padre. Lloré por Cristina, que ahora enfrentaba la posibilidad de criar a su hijo sola mientras su esposo enfrentaba consecuencias legales graves. Lloré por todos los casos anteriores que había guardado en algún rincón oscuro de mi mente, pensando que podía simplemente olvidarlos si no los sacaba a la luz. Lloré por mí mismo, por darme cuenta de que no era tan invencible como me había hecho creer durante todos estos años. Fernanda se levantó y me abrazó, dejándome llorar contra su hombro, mientras me acariciaba el cabello y me susurraba que todo iba a estar bien, que no estaba solo, que íbamos a atravesar esto juntos, como habíamos atravesado todo lo demás en nuestros 18 años de matrimonio. Al día siguiente, cumpliendo la promesa que le había hecho a Fernanda, busqué ayuda profesional. La estación tenía un programa de apoyo psicológico para bomberos y paramédicos, pero yo nunca lo había usado porque pensaba que era para otros, para los que realmente lo necesitaban. ¡Qué equivocado estaba! Empecé a ver a una psicóloga llamada Patricia que se especializaba en trauma ocupacional. Las primeras sesiones fueron difíciles, incómodas incluso. No estaba acostumbrado a hablar de mis sentimientos, a reconocer mis miedos en voz alta. Pero poco a poco, sesión tras sesión, comencé a entender que lo que estaba experimentando era completamente normal. Se llama trauma vicario o estrés postraumático secundario y es común entre las personas que trabajan en servicios de emergencia. No significa que esté roto o que sea débil, significa que soy humano y que mi cerebro está procesando experiencias extremadamente difíciles de la única manera que sabe. Patricia me enseñó técnicas de respiración para los momentos en que sentía que la ansiedad me superaba. Me enseñó a reconocer los disparadores que activaban mis recuerdos traumáticos para poder anticiparlos y manejarlos mejor. Me enseñó que está bien no estar bien todo el tiempo, que no tengo que ser un superhéroe invulnerable para ser un buen bombero, esposo y padre. Una de las cosas más valiosas que aprendí fue la importancia de compartir estas experiencias con mis compañeros. En el cuerpo de bomberos existe esa cultura de aguantarse como los machos, que hace que muchos guardemos nuestras emociones hasta que explotan de maneras destructivas. Pero cuando finalmente me atreví a hablar con Héctor, con Arturo y con los demás sobre lo que estaba sintiendo, descubrí que no era el único. Todos, absolutamente todos, teníamos casos que nos perseguían,
imágenes que no podíamos olvidar, momentos que nos habían marcado profundamente. 3 meses después del incidente, recibí una noticia inesperada. Cristina había solicitado verme, quería hablar conmigo y agradecerme personalmente por haber salvado a su esposo. Al principio dudé si aceptar. No estaba seguro de querer revivir ese día otra vez, de enfrentarme cara a cara con alguien directamente afectado por lo que había sucedido. Pero Patricia me animó a hacerlo, diciendo que podía ser parte de mi proceso de sanación, ver el resultado completo de mis acciones, no solo el momento traumático, sino también las consecuencias y desarrollos posteriores. Así que acepté reunirme con ella en una cafetería del centro, cerca del mercado Pino Suárez, donde mi madre había vendido empanadas durante tantos años. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, nervioso y sin saber qué esperar. Me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la calle. La cafetería se llamaba El Rincón del Sabor y era un lugar pequeño y acogedor con paredes pintadas de amarillo claro y mesas de madera oscura. Olía a café recién hecho y a pan dulce horneado, un aroma que me recordaba a las mañanas de mi infancia. Pedí un café americano y me quedé mirando por la ventana, observando a la gente pasar, vendedores de periódicos, señoras cargando bolsas del mercado, niños en uniformes escolares corriendo hacia la parada del autobús. Cristina llegó puntual. La reconocí de inmediato, aunque lucía muy diferente de aquella mañana de septiembre. Ya no llevaba el uniforme de enfermera, sino un vestido sencillo de color azul marino y el cabello suelto enmarcando su rostro. Se veía cansada, con ojeras marcadas bajo los ojos, pero había algo en su expresión que transmitía paz, o al menos aceptación. Se sentó frente a mí y durante un momento ninguno de los dos supo qué decir. Finalmente, ella rompió el silencio. Gracias por venir. Sé que esto debe ser difícil para ti. Hablamos durante casi 2 horas. Cristina me contó su historia, y al escucharla, entendí que las situaciones nunca son tan simples como parecen desde afuera. Ernesto había sido un buen hombre, un esposo amoroso y un padre dedicado hasta que hace 2 años había perdido su trabajo debido a recortes en la empresa donde trabajaba, la presión de no poder mantener a su familia, de sentirse inadecuado como proveedor, lo había hundido en una tristeza profunda. Alguien le había ofrecido una solución rápida para ganar dinero, una forma de recuperar su dignidad, como esa persona se lo había presentado. Al principio fue solo pequeñas cantidades, algo que hacía esporádicamente, para ayudar con los gastos, pero como sucede con estas cosas, se fue convirtiendo en algo cada vez más frecuente, hasta que se apoderó completamente de su vida. Cristina había descubierto lo que estaba haciendo aproximadamente 6 meses antes del incidente. Enfrentó a Ernesto, amenazó con irse, con llevarse a Mateo, con denunciarlo, pero él le suplicó que le diera una oportunidad más. Prometió que iba a dejarlo, que solo necesitaba un poco más de tiempo para reunir suficiente dinero y luego se detendría para siempre. Ella, por amor y por miedo a destruir a su familia, aceptó. Comenzó a trabajar turnos dobles en el hospital para tener una excusa para estar fuera de casa, para no tener que enfrentar lo que estaba sucediendo. Se llevaba a Mateo a casa de su madre casi todas las noches, diciéndose a sí misma que estaba protegiendo a su hijo, aunque en realidad estaba evitando enfrentar la realidad. Me sentía atrapada, me dijo con voz quebrada. Sabía que lo que estaba permitiendo era incorrecto, pero tenía tanto miedo de lo que pasaría si lo denunciaba. Miedo de que lo llevaran a la cárcel, miedo de perder nuestra casa, miedo de que Mateo creciera sin su padre. Ahora me doy cuenta de que mi silencio pudo haber costado vidas, incluyendo la de mi propio hijo si hubiera estado en casa esa noche. Sus palabras me tocaron profundamente. Podía ver la culpa pesada colgando sobre sus hombros, una carga que probablemente llevaría por el resto de su vida. Le pregunté por Ernesto, qué había pasado con él después de ese día. Me contó que había sobrevivido, pero que había sufrido daño pulmonar significativo por la inhalación de los vapores tóxicos. Había estado en el hospital durante 3 semanas antes de ser trasladado a una institución de recuperación especializada. Enfrentaba cargos graves y probablemente pasaría tiempo en prisión, pero había aceptado participar en programas de rehabilitación como parte de un acuerdo con la fiscalía. Cristina había iniciado trámites de separación, no porque no lo amara, sino porque había entendido que necesitaba proteger a Mateo y a sí misma. Ahora vivía con su madre y estaba buscando ayuda psicológica, tanto para ella como para su hijo.
Quería verte, me dijo mirándome directamente a los ojos, porque necesitaba que supieras que tu acción de ese día salvó más que una vida. Me salvó a mí de seguir siendo cómplice de algo terrible. Salvó a mi hijo de crecer en un ambiente tóxico y peligroso. Nos dio a todos la oportunidad de empezar de nuevo, de romper el ciclo. Sé que probablemente piensas que rescataste a un hombre que no lo merecía, pero rescataste a una familia entera de una situación que nos estaba destruyendo a todos. Sus palabras me quitaron un peso enorme del pecho que ni siquiera había sido completamente consciente de que estaba cargando. Cuando nos despedimos en la puerta de la cafetería, ella me dio un abrazo breve pero sincero. «Cuídate mucho», me dijo antes de alejarse caminando por la calle. Me quedé ahí parado durante varios minutos, dejando que sus palabras se asentaran en mi mente y en mi corazón. Había ido a ese encuentro esperando no sé qué, quizás algún tipo de cierre o respuestas claras. Lo que obtuve fue algo mucho más valioso: perspectiva. Entendí que mi trabajo como bombero no se trata solo de apagar incendios o rescatar personas atrapadas. Se trata de dar segundas oportunidades, de crear posibilidades donde antes solo había destrucción y desesperanza. Esa noche, cuando llegué a casa, Fernanda estaba preparando la cena en la cocina. El olor a caldo de pollo con verduras llenaba toda la casa, mezclándose con el aroma de las bugambilias que entraba por la ventana abierta. Diego estaba en su cuarto haciendo tarea mientras escuchaba música, y Natalia veía caricaturas en la sala. Era una escena completamente ordinaria, mundana incluso, pero en ese momento me pareció el panorama más hermoso del mundo. Me acerqué a Fernanda por la espalda y la abracé, apoyando mi barbilla en su hombro. Ella se dio vuelta sorprendida y me miró con una sonrisa. «¿Estás bien?», me preguntó. «Sí», le respondí, y por primera vez en meses realmente lo sentía así. «Estoy bien». Los meses siguientes fueron de reconstrucción gradual. Seguí yendo a terapia con Patricia, aunque ahora con menos frecuencia. Implementé rutinas de autocuidado que antes me parecían innecesarias o indulgentes. Salir a caminar por el malecón en las mañanas antes de mi turno, llevar un diario donde escribía sobre los casos difíciles en lugar de guardarlos en mi cabeza, hacer ejercicios de respiración y meditación cuando sentía que la ansiedad comenzaba a trepar. También comencé a ser más abierto con mis compañeros, compartiendo no solo las anécdotas graciosas, sino también las experiencias difíciles y cómo me afectaban. Para mi sorpresa, esto fortaleció nuestro equipo en lugar de debilitarlo. Creamos un espacio donde era seguro ser vulnerable, donde podíamos apoyarnos mutuamente, no solo física, sino emocionalmente. Un día, casi un año después del incidente en la calle Ciprés, estaba revisando el periódico local en la estación durante mi descanso. En la sección de noticias de la comunidad encontré un pequeño artículo que me llamó la atención. Hablaba sobre un nuevo programa en Mazatlán, enfocado en la prevención de hábitos dañinos y el apoyo a familias afectadas por estos problemas. El programa ofrecía servicios gratuitos de consejería, ayuda legal y grupos de apoyo tanto para las personas que luchaban contra estos hábitos como para sus familias. Al final del artículo había una lista de las personas que habían ayudado a establecer el programa. Entre esos nombres estaba Cristina. Había usado su experiencia, su dolor, para crear algo que ayudaría a otros a evitar pasar por lo mismo que ella había vivido. Sentí una oleada de emoción al leer eso. Era la confirmación de que aquella segunda oportunidad que le habíamos dado a esa familia no había sido en vano. Habían tomado una situación devastadora y la habían transformado en algo significativo y positivo. No borraba el pasado ni eliminaba el dolor que habían causado y experimentado, pero demostraba que la redención es posible, que las personas pueden cambiar y crecer incluso después de los errores más graves. Le mostré el artículo a Héctor, quien lo leyó con una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. «¿Ves?», me dijo. «Esto es lo que significa darle a alguien una segunda oportunidad». Ahora, casi 2 años después de ese septiembre que cambió mi vida, puedo mirar hacia atrás con una claridad que no tenía en aquel momento. Todavía soy bombero, todavía respondo a llamados que a veces me quitan el sueño, todavía veo cosas que preferiría no haber visto, pero he aprendido a procesar estas experiencias de manera más saludable. He aprendido que no tengo que cargar solo con el peso de las historias de otras personas, que está bien pedir ayuda, que la vulnerabilidad no es debilidad sino fortaleza. He aprendido a encontrar significado
no solo en los rescates heroicos donde todo sale perfecto, sino también en los casos complicados y dolorosos donde las líneas entre el bien y el mal son borrosas y donde el verdadero impacto de nuestras acciones se revela solo con el tiempo. El caso de la casa en la calle Ciprés me cambió para siempre, pero no de la manera que temía esa mañana cuando salí de allí sintiéndome vacío y confundido. Me cambió al mostrarme que soy más que solo un bombero que apaga incendios, soy parte de un sistema más grande de sanación y recuperación comunitaria. Me cambió al enseñarme que el verdadero valor no está en ser invulnerable, sino en ser auténtico y permitir que otros vean nuestras heridas para que sepan que no están solos. Me cambió al recordarme por qué elegí este trabajo hace 17 años, no solo para salvar vidas en el sentido físico, sino para ser un punto de luz en los momentos más oscuros de las personas, para darles la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en sus historias. Mazatlán sigue siendo la misma ciudad que siempre fue, bulliciosa, cálida, con su olor perpetuo a mar y a sal. Las bugambilias de Fernanda siguen floreciendo cada abril, llenando nuestro jardín con sus colores vibrantes. Diego ahora tiene 17 años y está pensando en estudiar medicina, inspirado, según dice, por las historias que le he contado sobre ayudar a otros. Natalia tiene 13 y quiere ser veterinaria porque ama a los animales con una pasión que me recuerda a mí mismo a esa edad. La vida continúa, con sus alegrías y sus desafíos, con sus momentos ordinarios y sus crisis inesperadas. Pero ahora enfrento todo esto con una comprensión más profunda de mi propia humanidad y la de los demás. Entiendo que todos llevamos batallas invisibles, que todos tomamos decisiones bajo presión y miedo, y que todos merecemos compasión, incluso cuando nos equivocamos. El mundo no es tan simple como pensaba cuando era joven y recién entraba al cuerpo de bomberos, lleno de idealismos sobre héroes y villanos claramente definidos. La realidad es mucho más compleja y matizada. Pero eso no lo hace menos significativo. Al contrario, lo hace más valioso porque me obliga a mantenerme consciente, presente y compasivo en cada llamado que respondo. Así que si me preguntan ahora sobre ese caso que me cambió para siempre, ya no lo describo solo como algo terrorífico o traumático. Lo veo como un punto de inflexión necesario que me obligó a crecer más allá de lo que pensaba que era posible. Me obligó a enfrentar mis propias limitaciones y a encontrar fortaleza en la vulnerabilidad. Me enseñó que salvar vidas va más allá del momento inmediato del rescate. Se extiende hacia el futuro, creando ondas de posibilidad y cambio que a veces no vemos, pero que existen de todas formas. Y eso, al final del día, es lo que hace que valga la pena seguir respondiendo a esa alarma cada vez que suena, sin importar lo que me espere del otro lado. Antes de terminar, quiero pedirte un favor. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre algo en tu propia vida, o si conoces a alguien que trabaja en servicios de emergencia o que está pasando por una situación difícil, por favor comparte este video. Dale like para que más personas puedan escuchar este mensaje sobre la importancia de la salud mental, del apoyo comunitario y de las segundas oportunidades. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana comparto historias reales como esta que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia y si hay algún tema en particular del que te gustaría que hablara en futuros videos. Nos vemos en el próximo y recuerda, nunca estás solo, siempre hay ayuda disponible si te atreves a pedirla. Gracias por acompañarme hasta el final.